Yo les explicaré el ciclo Brayton idealizado. Como podemos visualizar en imagen, tenemos un compresor donde ingresará el aire, una cámara de combustión donde se mezclará el aire con el combustible y esto nos generará una reacción química y la entrega de calor. Finalmente tenemos una turbina donde saldrán los gases de escape. Como podemos ver, es un ciclo abierto, pero para hacer un buen análisis termodinámico y detallado tenemos que cerrarlo, como podemos ver en esta otra imagen, añadiendo un intercambiador de calor, el cual nos daría las pérdidas de calor que va a tener el ciclo. Ciclo Brayton real. Se da en las máquinas, en particular en el compresor y la turbina, debido a los elevados precedentes de funcionamiento en su interior. Este cumple un proceso adiabático, ya que tiene muchos rozamientos debido a la alta velocidad de circulación. En el ciclo real los procesos no son isoentrópicos, ya que existen irreversibilidades entre los estados termodinámicos de 3 a 4, que es donde se encuentra la expansión, el proceso de generación de potencia en la turbina a un aumento de entropía a la salida de esta, a la entropía del fluido, y en la zona de compresión entre el estado termodinámico de 1 a 2. A la salida hay un aumento de entropía de ambos rendimientos, tanto de la turbina y el compresor. También la temperatura de salida, como vemos en el punto 4 en el diagrama TS, va a ser superior en el ciclo real a la que teníamos en el punto 4 si el proceso hubiera sido isentrópico. Se puede calcular con las siguientes fórmulas. Como vemos que el rendimiento isentrópico de la turbina se puede calcular con la fórmula de la parte superior, con el trabajo o potencia real que estaría generando la turbina, con las diferenciales de entalpía. También se pueden diferenciar solo las temperaturas para conocer el trabajo o potencia real. Y en el denominador tenemos el proceso isoentrópico idealizado, con las diferencias de entalpía o diferencias de temperatura. El rendimiento isentrópico del compresor, dado que aquí se suministra potencia al ciclo, se calcula mediante la potencia idealizada que uno entrega al proceso de compresión, diferenciales de entalpía y o temperaturas, y en el denominador podemos calcular la potencia real que uno aporta en el ciclo con sus diferenciales de entalpía o diferenciales de temperatura. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las modificaciones que se harán al ciclo Brayton para un mejor rendimiento. El primero es el Brayton con regeneración. Tenemos un diagrama de equipos donde tenemos un compresor, un regenerador que es un intercambiador de calor, la cámara de combustión y la turbina. Además observamos que en el proceso de 6 a 1 está abierto, lo cual nos menciona que es un sistema abierto. ¿Cómo funciona básicamente esto? Funciona en aprovechar los gases de salida de la turbina que están a altas temperaturas para precalentar el fluido que va a ir de 2 a 5, es decir, al fluido entrante a la cámara de combustión. Vamos a precalentar, y este de acá va a ser gracias a un intercambiador de calor a un contraflujo. En este caso estamos usando un regenerador. Este mismo diagrama de acá vamos a verlo en un diagrama de temperatura-entropía. En el proceso de 1 a 2 tenemos una comprensión isentrópica, donde tenemos básicamente al compresor que cumple la función de elevar presión y elevar temperatura. De 2 a 5 tenemos una regeneración isobárica, donde encontramos el regenerador. De 5 a 3 tenemos una adición de calor isobárica, donde vamos a encontrar la cámara de combustión. De 3 a 4 una expansión isentrópica, donde básicamente se va a encontrar la turbina. Y de 4 a 6 la regeneración isobárica. Es decir que estos gases de acá vamos a aprovechar para precalentar al proceso de 2 a 5, ¿ya? Y obviamente de 6 a 1 va a ser la salida de calor. Ahora, vamos a hacer una comparativa entre el Brayton simple y el Brayton con generación con respecto al trabajo. El Brayton simple genera trabajo en el proceso de 3 a 4. Este trabajo de acá va a ser totalmente iguales al trabajo generado en el ciclo de Brayton con regeneración. Es decir que el regenerador no va
no va a modificar el trabajo. El trabajo en ambos ciclos van a ser totalmente iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que el ciclo Brayton con regeneración va a reducir costos. ¿En qué va a reducir costos? En el consumo de combustible. Por ejemplo, en el Brayton simple tenemos en el proceso de 2 a 3 la cámara de combustión. En este proceso se consume una cierta cantidad de combustible. Al consumir esta cierta cantidad de combustible se genera mayores gastos. Pero ¿qué va a pasar en el Brayton con regeneración? La cámara de combustible va a estar de 5 a 3. Obviamente se va a consumir menor combustible, y esto va a ser gracias al regenerador, porque este regenerador va a precalentar al fluido que va a ingresar a la cámara de combustión, y por ende la cámara de combustión va a requerir menos calor y obviamente va a consumir menos combustible. Ahora, ¿cómo sacar la eficacia y la efectividad del regenerador? Es mediante una ecuación, la transferencia de calor real sobre la transferencia de calor ideal. Cuando hablamos algo real, hablamos de pérdidas, en este caso son pérdidas caloríficas. Entonces, cuando agarramos los gases del punto 4, no va a transferir la misma temperatura a esta parte de acá, sino que va a ser menos debido a las pérdidas que existen. Es decir, que la temperatura 4 va a ser mayor a la temperatura 5, teniendo como ecuación entalpía 5 menos entalpía 2 nos da la transferencia de calor real. Ahora, en lo ideal, sabemos de que algo ideal trabaja al 100%, el regenerador tiene un rendimiento al 100%, entonces no existen pérdidas. Al no existir pérdidas, la temperatura 4, los gases de la temperatura 4 van a transferir la misma cantidad de temperatura a todo este proceso de acá. Entonces tenemos que la entalpía 5' menos la entalpía 2 nos va a dar la transferencia de calor, ¿ya? Entonces, reemplazando esto nos va a dar la efectividad del regenerador. Ahora vamos a hablar de las suposiciones del aire frío, es decir, de que vamos a considerar al aire en todo este proceso de acá. Debido a que las reacciones químicas en la cámara de combustión son termodinámicamente irrelevantes, no son termodinámicamente relevantes. Y tenemos de que temperatura 5 menos temperatura 2 sobre la temperatura 4 menos la temperatura 2 nos va a dar la efectividad del regenerador. Y por último tenemos la eficacia térmica del ciclo, lo cual nos va a dar con la ecuación 1 menos la relación de temperatura mínima, que es T1, sobre la temperatura máxima, que es T2, todo esto multiplicado por la relación de presiones, esto elevado a la K-1, a la constante K-1 sobre la misma K. En este proceso realizamos compresiones isentrópicas sucesivas con enfriamientos isobáricos. Esto con el fin de tratar de hacer una especie de compresor que trabaje de forma isotérmica, ya que sabemos que el proceso en sí no es isotérmico exactamente, sin embargo tiende a acercarse, como podemos ver aquí en la gráfica. Esto va a variar, claro, según el número de etapas de compresión que apliquemos, ¿no? Cuanto más etapas de compresión, esta línea va a ir normalizándose más. En la segunda parte podemos ver las turbinas. En este caso, si hacemos expansiones isentrópicas en turbinas adiabáticas con recalentamiento, esto instalando, claro está, cámaras de combustión para recalentar el gas de la turbina a una presión constante, podemos acercarnos a un proceso isotérmico, al igual que con los compresores. En este caso también, igual que en los compresores, pues vamos a tratar de normalizar esto según el número de turbinas que pongamos, ¿no? Se va a normalizar y va a ir a un punto isotérmico. Bueno, esto vendría a ser la gráfica completa del ciclo Brayton compuesto. En general tenemos pues lo que vendrían a ser los compresores, las turbinas, el sistema de enfriamiento, la cámara de combustión, el ciclo de regeneración de aquí, y lo que hace esto pues es darnos el gráfico siguiente. En este gráfico podemos observar en esta zona el proceso de expansión con recalentamiento. En esta zona de aquí abajo podemos observar el proceso de compresión con refrigeración, y en esta zona la de regeneración, el ciclo de regeneración. Podemos notar que el proceso neto tiende a tener mucha similaridad
a lo que vendría a ser nuestro ciclo ideal, ¿no? Esto debido a los procesos que suceden en el ciclo de Brighton. Si se nota aquí, esta parte de aquí, todo esto viene a ser muy similar a lo que es el ciclo ideal. Bueno, siguiendo con sus características, la relación de trabajo de retroceso mejora con el enfriamiento y recalentamiento, pero la eficiencia térmica solo va a aumentar si se implementa este proceso de regeneración. Caso contrario, pues la eficiencia térmica disminuiría. Después de ello, también saber que en la práctica el número límite económico de pasos, en este caso 2, bueno, es de 2 a 3, ¿no? Porque cada vez que le vas poniendo más, pues va disminuyendo lo que te aporta cada uno de ellos. Eso sería un resumen a grandes rasgos. Muchas gracias por su atención.